Buenas tardes, compañeros y maestra. Hoy voy a hablar sobre la filosofía política de Juan Jacobo Rousseau. Comenzaré dándoles una pequeña biografía. Juan Jacobo Rousseau fue un filósofo francés, teórico, político, músico y botánico, conocido como uno de los grandes escritores más importantes en el siglo de las luces. Nació en Ginebra el 18 de junio de 1712 y murió en 1778. Rousseau fue un personaje muy importante, pues lo que hoy en día conocemos y platicamos en política, sociedad y educación, su filosofía la aportó. También nos menciona que el gobierno no puede gobernar únicamente por la fuerza, sino cree que debe existir una balanza entre el pueblo y el gobierno para que el pueblo acepte ser gobernado. Para Rousseau es importante romper con los esquemas de una época donde no se contaba con un sistema educativo como el actual, pues en el interés del siglo XVIII no se consideraba la educación como prioridad y el único interés de esta época era que los niños aprendieran algún oficio para trabajar. Adentrándonos más en su filosofía política, nos habla que los hombres dignos se deben buscar en un pueblo justo donde no hayan clases sociales. Y el hombre, en su estado de naturaleza, nace bueno, nace libre y bondadoso, pero al pasar de los años es la sociedad quien los corrompe. Nos menciona que la sociedad corrompe al hombre, y esto pasa por deseos de poder, ansias de otros, querer más y no hacer más. Rousseau plantea que el hombre por naturaleza es bueno entre comillas, pues sabemos que en la moral no existe lo bueno, lo malo, lo justo o lo injusto. Pero conforme va creciendo el hombre, los ideales que se le van dando y por el hecho de vivir en una sociedad, rompe con toda bondad que había en él. Pero, ¿por qué vivimos en sociedad? Esta pregunta no tiene una respuesta como tal, simplemente vivimos en una sociedad y no podemos escapar de eso. Pero si el mal es originado en el seno de la sociedad, hay que formarla nuevamente de tal manera que podamos seguir siendo libres, y lo importante para Rousseau es mantener la libertad del hombre a toda costa. El mal nace en la sociedad y nos da una desigualdad que puede ser de dos tipos: física, la cual consta en quién es más fuerte, y moral, que es la ambición de querer más que por el hecho de vivir con otras personas hace estar a la defensiva y querer más a costa de los demás. Esta desigualdad moral, que repito, nace en la sociedad, nos va a requerir instaurar un nuevo orden, el cual va a ser establecido bajo un contrato social. En el contrato social lo primordial es mantener la libertad de los hombres, pues teniendo una sociedad existente se tiene que garantizar la libertad y la igualdad. Cuando hablamos de libertad, según Rousseau, puede ser de dos tipos: la libertad particular, que es lo que quieres tú muy burdamente, por ejemplo, dormir, comer, bañarte, hacer ejercicio, ver series, estar en el teléfono, escuchar música, etc. Y la libertad general, que por lo contrario está más apegada a los intereses generales, y esto siempre va a estar referido al punto de inflexión, que es la voluntad general, que tiene que ver con derechos y deberes, todo esto con el pueblo. Factor importante que hace la corrupción del hombre es la propiedad privada, que es la explotación de unos por otros, es decir, que los que tienen más explotan a los que tienen menos. Y aquí surge el nacimiento del Estado. Y el Estado surge en una sociedad desigual, donde hay ricos, pobres, clases sociales, y para eliminar este conflicto se propicia el factor social, y en consecuencia de este pacto nace el Estado. Pero quienes firman este pacto no son iguales, pues los pobres, debido a su situación, lo firman, y los ricos se aprovechan de los pobres para favorecerse a ellos mismos. Rousseau dice que la ley no defiende al bien común y propone que los contratantes estén en similares condiciones y que no haya grandes rivales ni riquezas que impidan las justas decisiones del pueblo. Y aquí es donde sale la propiedad privada. Rousseau desconfía de la propiedad privada debido a que en una sociedad con grandes riquezas es una amenaza para la igualdad y la libertad política, porque quienes tienen más quieren apoderarse del Estado y en cambio los que tienen menos no generan nada. En conclusión, la filosofía política de Rousseau pedía que hubiera igualdad para todos, donde no existieran clases sociales como ricos y pobres. Él estaba en contra de que los ricos exprimieran a los pobres para generarse más riquezas entre ellos. Fue un filósofo que no solo aportó en la política, sino también en la educación y un poco en la religión. Por último, les pondré un esquema donde muestra la filosofía política de Rousseau.
Muchas gracias por su atención.